7:34 de la mañana, gracias compañeras. Sí, el juzgado de trabajo anula la sentencia de ilegalidad de la huelga del Ministerio de Educación. Y bueno, esto es, generó desde ayer en la tarde, al filo de la tarde, reacciones de distinto tipo, por supuesto, porque si hay un movimiento que ha sostenido la huelga en su día número 72 hoy, ha sido el Magisterio Nacional. El juzgado no se atrevió a hablar de la legalidad de la huelga, sino que anula la declaratoria de ilegalidad y ya corresponderá a otro tribunal examinar la posibilidad de legalidad o ilegalidad, que prácticamente vamos a ver este tema en perspectiva con abogados laboralistas y constitucionalistas que nos acompañan esta mañana, que son Edgar Alfaro, laboralista, y constitucionalista Pablo Barahona. Pero también nos acompaña en línea Juan Alfaro, viceministro de Trabajo. ¿Cómo reciben ustedes, Juan Alfaro, viceministro, esta resolución del Tribunal de Apelaciones, que prácticamente es como cerrando el curso lectivo y en el cierre, prácticamente en la parte final de lo que sería el curso lectivo, y cuestiona la ilegalidad de la huelga, porque sobre todo por las pruebas que se emitieron por parte del anterior juzgado para decir que había un movimiento violento, digámoslo así, por parte de los educadores? ¿Cómo lo reciben ustedes? Buenos días. Hola, buenos días Laura y buenos días a los compañeros que la acompañan. Bueno, por supuesto, al ser de un pronunciamiento de un tribunal en este caso un tribunal de apelaciones, se recibe con respeto. Obviamente por todo este proceso que hemos tenido y los tiempos que han pasado sin tener una claridad definitiva al respecto, pues también hay preocupación, hay tristeza al respecto por todos esos niños y niñas que ya van teniendo 2 meses sin clases y que no van a poder recuperar pues ese tiempo valioso de forma fácil, pero pues al final de cuentas ya la sentencia está dictada y esperamos que el juzgado de trabajo y la persona que le corresponda resolver el asunto en primera instancia pues tenga la conciencia y la responsabilidad de saber que hay un proceso bastante amplio atrás de esto y que se necesita tener una respuesta lo más antes posible. ¿Existirán acciones por parte del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación, para reunirse precisamente a raíz de esa preocupación que usted planteaba en torno a las notas, en torno a la situación de los estudiantes? ¿Existirán acciones o va a haber algún tipo de medida o de llamado del gobierno ahora que está esta situación prácticamente donde la huelga no es ilegal, para negociar ese cierre de curso lectivo de una manera más dialogada y no y evitar mayores consecuencias? ¿Ustedes van a llamar a una conversación a los dirigentes del Magisterio Nacional en medio de la huelga? Bueno, el diálogo pues por parte del gobierno siempre ha estado y particularmente el ministro de Educación en las últimas semanas ha buscado espacios para, más allá del proceso de calificación de huelga, pensando en ese cierre de ciclo electivo y pensando en el bienestar de los y las estudiantes del país, pues ha buscado los acercamientos con los sindicatos. Eso no tiene por qué cambiar. Si los sindicatos encuentran que tienen la posibilidad de sentarse a conversar con el señor ministro Edgar Mora, pues yo estoy seguro que él estará a la mejor disposición. Y como lo ha venido haciendo, me imagino que él insistirá de buscar que la mayor cantidad de educadores vuelvan a las aulas en el menor tiempo posible. Ahora el proceso de calificación de huelga es un tema ahí que continuará y que seguirá, más allá de lo que el tribunal haya dictado, de la valoración que se haya hecho sobre esa primera sentencia. Lo cierto es que de la afectación a los servicios está ahí, ha sido constatada por todos y por todas. Por eso, perdone que lo interrumpa, Juan Alfaro, pero por eso, o sea, la huelga va a continuar porque sobre todo ahora hay una declaratoria que rechaza la ilegalidad, o sea, que cuestiona la ilegalidad. Que no la define.
que no la define, pero lo que quiero decir es, no sería oportuno como llamar a los gremios en medio de esto y decir, bueno, negociemos que se entreguen las notas algún tipo de negociación en esa dirección. No, digamos que lo que te decía es eso, que el ministro de Educación constantemente ha estado enfocado y ocupado en tratar de cerrar este ciclo, digamos, o de completarlo de la mejor forma posible, y por eso es que hasta la semana pasada todavía estaba pidiendo una reunión a los sindicatos, creo que dentro del marco de la Junta Paritaria. Pero deponiendo la huelga. Y no tuvo la suerte de que le acompañaran en la reunión para poder conversar. Yo sé y sabemos de primera mano que este ha sido un proceso bastante desgastante, en la que muchísimos educadores incluso estaban esperando una sentencia ya en firme para reincorporarse y tener la tranquilidad pero entonces también sabiendo que esto va a llevar algunos días más, digamos, entonces, porque va a tener que necesitar un pronunciamiento, primera instancia nuevamente y luego otro tribunal conociendo, pues esperaríamos que haya apertura de los sindicatos de sentarse a conversar con el señor ministro y pues regresar a las aulas en estos últimos días del curso lectivo y pues poder hacer un cierre como corresponde. Bueno, por eso le decía a don Juan Alfaro, viceministro, que ya con esta situación intermedia más bien difícilmente van a regresar a las aulas. Por eso preguntaba que si no habría una posibilidad de un puente, aunque sea en medio de esta situación de huelga, para que se entreguen las notas, que si eso se ha valorado. No, Laura, como te digo, nosotros constantemente, el diálogo ha estado abierto, se ha mantenido. En cuestión de todos los días, nosotros el hecho de mantener una huelga en el sector de magisterio no es algo que nos ha dejado desentendidos. O sea, constantemente estamos conversando con diferentes dirigentes de bases de distintas partes del país. Hemos estado palpando sensaciones y, como te digo, sabemos que hay muchísima gente, muchísimos educadores que querían tener una solución definitiva en esta sentencia del Tribunal de Apelaciones para regresar a las aulas. El hecho de que no haya una sentencia definitiva no les trae tampoco tranquilidad a ellos para continuar en la huelga. Ellos más bien veían esta sentencia como una oportunidad para poder regresar. Entonces, lo que vos decís tiene razón, lleva razón al decir que es una oportunidad para volver a hacer el acercamiento que hemos estado manteniendo y encabezado por el señor Edgar Mora, ministro, pues de continuar en conversaciones con los sindicatos buscando que estos, ante este proceso tan desgastante, pues encuentren una oportunidad a partir de esto, sabiendo que va a llevarse algunos días más, de poder regresar y concluir el ciclo lectivo. No he negado el hecho de que se hayan dado conversaciones. Perfecto, Juan Alfaro, viceministro de Trabajo. Vamos a poner ahora en perspectiva lo que fue esta resolución. Edgar Alfaro, abogado laboralista, ¿cómo valora este criterio del Tribunal de Apelaciones? Buenos días. Buenos días. En primer lugar, la sentencia está planteada en términos de, digamos, de cuestiones procesales, porque hubo cosas importantes que se plantearon y que el juez no resolvió. Por ejemplo, la improponibilidad de la demanda, es decir, la improcedencia por el fondo de la demanda que opera como una defensa, fue opuesta y no fue resuelta. En segundo lugar, se alegó que había extemporaneidad de la prueba y el juez no resolvió. En tercer lugar, a criterio del tribunal, no se resolvió de una manera correcta la fundamentación de que la huelga no era pacífica. Sí, entonces, eso fue lo que yo sobre todo entendí, que las pruebas que se habían dado eran inconsistentes para decir que había sido que los maestros habían liderado bloqueos, inclusive un CD se cuestionó. Que no se analizó de manera correcta la prueba. Ahora, esas son cosas procesales y las implicaciones de que lo hicieron mal los otros jueces. Eso es lo que está diciendo el tribunal. Sí, está llamándole la atención al juez de instancia. Hay un regaño, exactamente, para decirlo de alguna manera. O sea, ustedes, señores jueces, están aportando, sí. no se fundamentaron, no tienen pruebas que muestren que los educadores habrían violentado la vía pacífica. Exactamente.
Ahora, esto tiene, la implicación de esto es que vamos a llegar a enero sin calificación de huelga, porque ahora el juez de primera instancia va a tardar un mes, tiene que dar audiencias que no dio, tiene que volver a fallar, tiene recurso de apelación, va otra vez al tribunal, vamos a estar en enero todavía sin calificación de huelga. O sea, los maestros, desafortunadamente para el país, van a poder continuar en huelga. Hoy tienen el 25% del curso lectivo perdido, en menosprecio de otro derecho también constitucional, que es el derecho a la educación. El derecho de huelga es constitucional, pero también es el derecho a educación. Y me parece que estamos, y lo digo con todo respeto, ante un caso de abuso del derecho de huelga en perjuicio del derecho a la educación. Día número 72 de la huelga, comparable, dice un dirigente sindical, Albino Vargas, con la de La Bananera de 1984. ¿Qué dice Pablo Barahona, abogado constitucionalista? Buenos días. Buenos días, esta resolución? Laura, muchas gracias por la invitación. Creo que hay que bifurcar esta sentencia y hacer una consideración jurídica primero y después una valoración política de fondo que me obliga también a pararme en raya frente a esas declaraciones algo insípidas que le acaba usted de tomar al viceministro de Trabajo. Quisiera empezar por lo político. Hay que decir que lo jurídico resuelve sin tener un ojo puesto en lo político, o al menos así debe ser. Es decir, un juez debe estar enfocado en su expediente y en la ley. Nada más. Si en la calle, digamos, la cosa está caliente, si al Ejecutivo se le complican las cosas en función de una sentencia que desde luego es una derrota política, no solo jurídica, fuertísima para el gobierno de Carlos Alvarado, su Ministerio de Trabajo, su Ministerio de Educación, y desde luego un éxito importante para el movimiento sindical y todos los que lo rodean, y particularmente para los educadores, es lo cierto que aquí hay que identificar y subrayar, pero mire, con negrita y con fosforescente, que está pasando algo muy serio en el Poder Judicial y que tenemos jueces impreparados, jueces que están viendo por la ventana a ver cómo se va a tomar su resolución y que fallan al calor de una situación o una circunstancia política, y eso es terrible, sobre todo cuando nos vamos a la sede penal, pero ubiquémonos aquí en lo laboral. ¿Por qué es que existe la doble instancia? Y ahí me voy a la consideración jurídica, ahí cruzo la calle. Bueno, precisamente para procurar asegurar, lo cual no se logra nunca del todo desde luego, porque siempre es perfectible la obra humana, pero para tratar de asegurar la infalibilidad, es decir, que las sentencias judiciales y lo que resuelve el Poder Judicial no tenga falla. Entonces, lo que resuelve un juez, que normalmente es más joven, con menos experiencia, probablemente un poco... El de primera instancia. Claro, un poco más permeable a las influencias, un juzgado, por eso se llama así, ese juez pues resuelve un poco al calor de... todo el escenario donde hay una condena pública y mediática dominante contra la huelga y contra los educadores, por lo que acaba de decir el colega, de pobrecitos los chiquitos perdiendo clases y un montón de ruido alrededor, están defendiendo privilegios y de ruidos que son circunstanciales, pero que parece que el juez se deja permear por eso, se deja influenciar y resuelve con lo que los abogados conocemos bien en materia procesal, preteritando prueba, es decir, ignorando la prueba, no fijándose bien en el expediente y fundamentando su sentencia. Entonces, desde luego, viene después la segunda instancia, que lo que hace es asegurar que no haya un error en esa primera instancia, y esa segunda instancia ya es de 3 jueces, no de uno como en el juzgado, y de 3 jueces normalmente más viejos, o sea, más versados, más estudiados, y además que les importa bastante poco el que dirán, al menos en sana teoría. Y ahí sí se atreven a enmendarle la plana, en este caso regañándolo. Yo diría, leyendo esa sentencia, que debería este juez ser enviado a la inspección judicial, porque es una barbaridad y la implicación que tiene su error, claro, el que dijo que la huelga era ilegal. Claro, y las implicaciones que tiene ese error implica que el tribunal, eso no lo explica el colega, pero lo abono porque me parece importante, el tribunal lo devuelve al juzgado. ¿Por qué? Hubiera podido el tribunal resolver y decir, bueno, no, y declaro que esta huelga es legal. Lo que pasa es que le estaría violentando al gobierno, ojo, al gobierno, no a los sindicatos, su derecho de apelar. Es decir, si el juzgado decía no, perdón, si el tribunal decía ahora, en esta segunda instancia, si es legal la huelga, entonces los sindicatos pudieron apelar la primera declaración, pero el gobierno no podría hacerlo. Entonces se lo devuelve
para que eso sí, ahora el juez que le toque, que no será el mismo desde luego, tenga que resolver fundamentando bien, y a partir de ahí, si la declaratoria... Con las mismas pruebas. Sí, con las mismas pruebas. No puede agregar pruebas salvo aquello que fuera para mayor proveer, que es lo que materialmente no se pudo argumentar en esta primera instancia. Entiendo, sí. Pero ya ahora el nuevo juzgado le queda un poco más difícil, porque al leer uno la sentencia no ve que el tribunal da un direccionamiento diciendo, bueno, le va a costar mucho a usted decirme que esta huelga fue ilegal. Entonces, de alguna manera le está cerrando un poco el portillo al juzgado, y entonces el gobierno haría muy mal en no aprovechar este espacio, como bien se lo sugería al ministro de Trabajo, para negociar, porque pareciera ser que es bastante improbable. Yo diría que de un 100% nosotros no deberíamos basarnos en números, si acaso un 10% posibilidades de éxito tiene el gobierno, lo que implica que el gobierno, y particularmente el ministro de Trabajo y el Ministerio de Educación, deberían ser un poco más versátiles, y es ir adelante, hacer prospectiva con sus asesores y sentarlos a negociar, lo cual yo aquí nada más cierro diciendo, el viceministro de Trabajo me parece que se queda muy corto, una interpretación muy chata, porque además no es cierto que el ministro de Educación ha estado ahí procurando la negociación, si bien de la boca para afuera lo ha manifestado, lo que se ha dedicado el ministro de Trabajo es a pelearse con los sindicatos, a maltratar a la dirigencia sindical y además a ser imprudente, porque recuerdo yo comunicaciones oficiales desde Casa Presidencial, apenas se declaró la ilegalidad de la huelga en esta primera instancia, en donde el mismo ministro aprovechó eso para decir ya tienen que volver, esto es casi una orden judicial, lo que no era cierto, y bueno, ahí los dirigentes sindicales tuvieron el buen tino de decirle a sus bases, no, un momento, aquí falta segunda instancia, esto no está en firme, y terminan ganando e enmendándole la plana al ministro de Educación. El ministro de Educación no ha hecho lo que ha tenido que hacer, que es sobre todo no pelearse con la base sindical y buscarlo de manera constructiva, sobre todo para que ahí sí, como dice el colega, no se dañe a la base educativa, que son nuestros estudiantes, ¿no? Edgar Alfaro, abogado laboralista, y ustedes están generando cantidad de comentarios. Bueno, otro aspecto que quisiera decir, y yo creo que es importante en el caso del primer juez, estamos estrenando una legislación. El que dijo que era ilegal. Sí, antes los jueces iban, hacían una inspección en un lugar donde había huelga, no daban debido proceso, no había derecho de audiencia, no había debate, no había contradictorio en estos procedimientos, entonces las huelgas siempre fueron ilegales. Hoy el juez está obligado a respetar el debido proceso, y es justamente lo que el tribunal le está reprochando. No respetó el debido proceso. Entonces, no demostró que no había sido, que había sido violenta. Eso es lo que le va a tocar al otro juez. Claro, no demostrar que había sido violenta. Perdón el paréntesis, debido proceso que es de rango constitucional, exacto, igual que el derecho a la educación. Exacto, exacto. Entonces, pero entonces estamos ante jueces que están aprendiendo. O sea, todos estamos aprendiendo el nuevo derecho laboral que está en el código. Entonces, digo eso porque ese es un elemento a considerar. Venimos de una experiencia donde las huelgas se juzgaban sin ningún debido proceso, casi de manera unilateral, sin derecho de defensa, a una situación en la que hay derecho de defensa. Entonces, yo quisiera ir sobre un punto en el que que he mencionado anteriormente. ¿Qué tiene a los maestros en huelga hoy? ¿Qué hizo que otros funcionarios estuvieran 30 días en huelga? Que no les rebajan el salario. ¿Quién de los funcionarios públicos aguanta 72 días sin salario? No, la ley está equivocada, y lo dije antes y lo repito ahora. El artículo 379 del Código de Trabajo tiene que ser modificado, y es lo único que tienen que reformar. Los jueces pueden durar lo que necesiten para dictar fallos correctos, pero el país no puede seguir pagando 72 o 100 días de huelga a gente que no está trabajando. Eso es un abuso de derecho, y es inadmisible para los ciudadanos que pagamos esos salarios. Comentarios. Yo sé que ya viene la réplica de Pablo Barahona, pero nos queda prácticamente como un minuto de réplica. A ver, vamos a ver, son varios comentarios. Jonathan González dice, no le echen la culpa ni a los educadores ni a los tribunales. El gobierno nunca ha tenido una verdadera disposición a negociar. Jonathan González. Mauricio Alfaro. Sigue el Poder Judicial evidenciando inconsistencias, una dinámica confusa, profunda y difusa sobre todo lo que se somete a juicio.
No nos ayuda esto, no solo en este caso. Olman Mata, no puede haber diálogo entre las partes cuando la situación está en manos de los tribunales. Tenemos un Estado de Derecho. Juan Bautista Espinosa, el magisterio y sindicalistas no quieren dialogar, se aferran a la huelga. En febrero del 2019 sigue la fiesta, digo la huelga. Milena GF, ¿de cuál diálogo habla el viceministro? ¿De cuál diálogo habla el viceministro si ha sido como monólogo, solo imposición sin escuchar a los sindicatos? Eso es lo que están comentando. Prácticamente tengo que ir una frase y una frase. Sí, viendo el fondo nada más me parece que hay que rescatar aquí la enorme falencia de las facultades de derecho que están haciendo los decanos para que los jueces y los operadores de justicia estén mejor preparados y no se den este tipo de errores judiciales evidentes, por más, vamos a ver, colchón temporal siendo que se está aplicando nueva legislación. El Poder Judicial tiene que revisarse, aunque también da muestras de equilibrios al un tribunal resolver y corregir una sentencia en primera instancia que es absolutamente falente, escasa, inaceptable. Y del otro lado está también el enorme problema político que es la responsabilidad política del manejo de una crisis como esta, que es una crisis social, no es simplemente una huelguita temporal, le corresponde al gobierno y a ese es que hay que facturarle que todavía estén los educadores en la calle, no solo a los sindicatos. Esto hay que decirlo claramente. Bueno, muchísimas gracias. No hay problema. Alfaro, laboralista y constitucionalista. Gracias. Pablo Barahona, volvemos al estudio. Vamos a un corte y ya volvemos con más información.